No se reprime, no se usa la fuerza del Estado en contra del pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de toda la historia. No existe la censura. Todas las autoridades son elegidas por el pueblo y la presidenta camina sin miedo y con cercanía por todo el país. México es un país en donde se habla de libertad, de democracia, del respeto a los derechos fundamentales y de que ya no hay represión. Pero, ¿de verdad vivimos en un país libre y sin represión? En este video vamos a ver que los gobiernos usan la represión como una herramienta para mantener el orden social, limitar la participación ciudadana y sobre todo para evitar la disidencia. Además, vamos a revelar cuando menos 3 tipos de represión que se aplica en nuestro México. Comenzamos. Para que la represión suceda, deben ejecutarse cuando menos 2 características. La primera es la existencia de un acto o actos que vengan desde el poder, y la segunda es que esos actos emanados desde el poder tengan como finalidad contener, detener o castigar con violencia acusaciones políticas o sociales, tal como lo define la Real Academia Española. Sin embargo, la aplicación de la represión no solo se da a través de la violencia física, sino que también se puede dar a través de la persecución política, la criminalización de la protesta, la censura directa o indirecta, el hostigamiento a periodistas y ahora hasta influencers, youtubers, tiktokers e incluso ciudadanos que utilizan sus redes sociales personales. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. Además, la represión se puede dar a través del uso selectivo de la justicia y la manipulación institucional para silenciar voces incómodas. No sé si esto les suene familiar. La presidenta Claudia Sheinbaum me expuso a mí y a otros jóvenes como si fuéramos criminales en su conferencia mañanera de hoy, y todo por el simple hecho de utilizar nuestras redes sociales para invitar a la marcha de jóvenes de la generación Z este sábado 15 de noviembre. Pero para que podamos revelar qué tipo de represión actualmente se utiliza en México, vayamos a ver lo que la historia nos dicta. 2 de octubre de 1968. Tlatelolco, Ciudad de México. No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí. Un grupo de personas armadas pertenecientes al ejército mexicano y a un grupo paramilitar conocido como Batallón Olimpia, identificados con un guante color blanco a través de la Operación Galeana, abre fuego en contra de un grupo de estudiantes que de manera pacífica se manifestaban en la conocida Plaza de las Tres Culturas, en contra de las políticas del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, suceso en el cual se tiene un estimado que el gobierno le arrebató la vida a cuando menos 300 ciudadanos, en donde a pesar de no haber cifras oficiales, se estima que hubo entre 1,300 y 2,000 privados de su libertad, así como un número incalculable de personas heridas y heridos. Suceso que está marcado como un crimen de lesa humanidad, así como uno de los hechos más dolorosos en la historia contemporánea de México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. 10 de junio de 1971. Un fuerte grupo de estudiantes que principalmente estudiaban en la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a las calles a manifestar su apoyo y solidaridad por la huelga que se estaba llevando a cabo en la Universidad de Nuevo León, en donde algunas de las demandas más sentidas por la sociedad estudiantil, además del respeto a la democracia y la autonomía de la mencionada universidad, estaban solicitando la liberación de presos políticos. Estos hechos motivaron que se convocara a una marcha, misma que comenzaría en el casco de Santo Tomás para dirigirse hacia el Zócalo capitalino. Sin embargo, a la altura de la estación del Metro Normal, un grupo paramilitar organizado y financiado por el gobierno y bajo la dirección del coronel Manuel Díaz Escobar, mejor conocidos
como los halcones, agredieron y le arrebataron la vida a decenas de jóvenes estudiantes, registrándose un quebrantamiento sistemático de derechos fundamentales de la ciudadanía, por lo que el entonces presidente Luis Echeverría se deslindaría completamente del suceso, culpando durante décadas a algunos directores de seguridad pública. Hubo una manifestación del departamento del distrito donde a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con sus grandes estacas camponesas, donde les habían ordenado que fueran a preservar cuidado provocadores. Los grupos estudiantes los vieron, se pelearon, hubo muertos, una catorriza recíproca. Pero los halcones no eran un instrumento del Estado. Sí, eran policías disfrazados que habían estado desde el régimen anterior enconchados en la policía del régimen. Y los jóvenes les pegaron y se pegaron recíprocamente. Pero usted prometió una investigación que no. Se hizo, y a los 3 días me pedí la renuncia del jefe del departamento, del jefe de la policía, y me dijeron, esa es la sanción, esa es la sanción bajo mi responsabilidad. Entonces, 4 de mayo del año 2006, Estado de México. Después de una vieja disputa entre el gobierno y los pobladores de San Salvador Atenco, un grupo de manifestantes conocidos como el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, conformados por los pobladores de la comunidad de San Salvador Atenco, en protesta bloquearon la carretera Lechería-Texcoco, debido a que los propios pobladores estaban inconformes con la propuesta del entonces presidente Vicente Fox de crear un aeropuerto sobre las tierras pertenecientes al municipio de Atenco, hecho que propició que un robusto grupo de diversos cuerpos policíacos de carácter tanto federal como estatal irrumpieran en la comunidad para realizar un operativo, el cual lamentablemente se caracterizó por las crueles actuaciones de la policía en contra de los pobladores. La finalidad era ponerle fin al Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Sin embargo, la extrema violencia por parte de las autoridades policíacas dejó como saldo el arrebatamiento de cuando menos 2 vidas y más de 200 personas detenidas de manera arbitraria, levantamiento de personas, allanamientos de un gran número de hogares y el abuso a la intimidad con violencia física y tortura de las mujeres del pueblo de San Salvador Atenco. Enrique Peña Nieto, quien era el gobernador en turno del Estado de México y quien había ordenado dicho operativo para el año 2012, en su campaña presidencial defendió que actuó para el restablecimiento del orden y el Estado de Derecho. Soy el primero en reconocer los excesos cometidos por las policías, por algunos elementos de las policías que actuaron en ese operativo. Hoy debo decirte que ese episodio de Atenco dejó para tu servidor mayores lecciones que me han permitido hoy postular para que en el uso legítimo de la fuerza pública que es inherente al Estado deba de hacerse bajo protocolos que permitan el respeto irrestricto de las libertades y de los derechos humanos cuando se decida hacer uso de algún derecho. Noche del 26 al 27 de septiembre del año 2014. En la ciudad de Iguala, Guerrero, estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se trasladaron a Iguala para tomar autobuses y participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México. Minutos después, comenzó una serie de bloqueos, persecuciones y detenciones, en donde varios de los estudiantes fueron bajados de los camiones y separados de los del resto. Se dice que participaron miembros del Ejército Mexicano, la Policía Federal y diferentes funcionarios de los diversos órdenes de gobierno. En este hecho, el entonces ya presidente de la República, Enrique Peña Nieto, culpó al crimen organizado de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Evidentemente, ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar los alcances de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial que operaba en el estado de Guerrero. En lo personal y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó justamente lo que la investigación arrojó. Si observamos bien estos 4 sucesos de represión en contra de manifestantes en México, podemos ver que todos fueron mediante el uso de
de la violencia física en contra de la ciudadanía. Lo interesante a partir de aquí es el siguiente análisis respecto a las nuevas modalidades de represión que se utiliza en nuestro país. Pues la represión no se ejecuta únicamente a través de la violencia física y los gobiernos han ido amoldándose a las nuevas exigencias de los ciudadanos. Pues la violencia física utilizada durante los sucesos del 68, el Halconazo, la matanza de Atenco y los 43 de Ayotzinapa crearon un ambiente de hartazgo social, situación que fue suficiente para que los mexicanos levantáramos la voz y en el año 2018 el partido en el poder saliera de la presidencia de la República con la posibilidad de nunca más regresar. Pero entonces, ¿ya no hay represión en México ahora que ya no gobiernan los mismos? El tema es interesante, ya que los gobiernos se han adaptado muy bien tanto a las exigencias ciudadanas como a las nuevas tecnologías, las cuales hoy son utilizadas en su favor para la aplicación de diversas formas de represión social, política y hasta mediática. Como podemos ver en los sucesos del pasado, la represión social violenta hacia los ciudadanos era un modelo muy utilizado. Ahora, vayamos por partes, pues actualmente podemos decir que no solo se aplica un solo tipo de represión, sino cuando menos podemos observar 3 tipos de represión. Empecemos diciendo que se siguen cometiendo los mismos actos de represión social hacia los individuos que se manifiestan, pero acompañados de atenuantes utilizados por el gobierno para hacer creer al ciudadano que hoy en día ya no se reprime. Ciudad de México, 15 de noviembre de 2025. Un numeroso grupo de ciudadanos de todo el país, convocados por jóvenes de la llamada Generación Z, salió a manifestarse pacíficamente hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en contra de las políticas del actual gobierno de México, solicitando entre algunas de las consignas la revocación del mandato de Claudia Sheinbaum. Además de la obtención de la justicia por el arrebatamiento de la vida de Carlos Manzo y la exigencia de un país libre y seguro, generándose la paz en todo México. Sin embargo, antes de que llegase el día 15 de noviembre, el gobierno instaló un gran cerco de más de 3 metros de altura alrededor de todo el Zócalo capitalino, dejando tan solo un par de diminutas entradas hacia el interior del propio Zócalo, con la intención de evitar que los manifestantes tomaran la plaza, esta plaza tan representativa como la es la del Zócalo de la Ciudad de México. Además de que en las calles aledañas plantaron un cerco de vallas de concreto y de policías conocidos como granaderos, aquellos que según el gobierno de la 4T había desaparecido anteriormente. Y en la facultad que me otorga como jefa de gobierno la Constitución Política de los Estados, de la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. Todos estos elementos policíacos equipados con escudos, cascos y gases de todo tipo, para comenzar una represión en contra de los manifestantes, evitando que el gran aforo social se pudiera instalar y manifestarse pacíficamente dentro de la plancha del Zócalo. La represión con el uso de las vallas, además de las descalificaciones previas que se hicieron en diversos medios de comunicación y redes sociales, no fueron suficientes para detener la gran afluencia de la marcha. Sin embargo, el gobierno no tuvo otra opción más que recurrir a viejas prácticas, pues se tiene registro de personas heridas, encarceladas, y para el día de la publicación de este video, un grupo de jóvenes están siendo procesados por la comisión del delito de tentativa de homicidio, cosa que se tendrá que comprobar dentro del propio juicio. Sin embargo, la situación es utilizada por el gobierno como un mensaje para los que quieran seguir manifestándose. Enseguida, veamos la represión política, aquella que está caracterizada por los actos que las autoridades realizan contra los individuos para restringir sus comportamientos o creencias políticas a través de la imposición de sanciones negativas. Y fíjense qué interesante, porque hay una serie de discursos emanados desde el poder en donde se nos dice que en México se respeta la libertad de expresión. Las manifestaciones en nuestro país son libres. Nosotros estamos de acuerdo con la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Si hay jóvenes que tienen demandas, que me parece muy bien que se manifiesten. Ahora, el asunto aquí es quién está promoviendo la manifestación. A lo mejor hay personas que vieron en las redes
y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización, para que no utilicen a nadie. Entonces, podrá haber personas, y este es un país libre, democrático, que no estén de acuerdo con nosotros, o jóvenes que tengan alguna demanda o también que puedan tener una opinión distinta. Pero los hechos dicen otras cosas, pues si se te ocurre ser simpatizante de algún partido político o alguna corriente política distinta a la que gobierna actualmente en México, vas a ser susceptible de un sinfín de señalamientos, algunos como facho, fifí, privilegiado, carroñero, bot, prianista, entre muchos más, descalificaciones que incluso vienen desde las propias mañaneras del gobierno en voz de los gobernantes, generándose así un señalamiento negativo en contra de quienes piensen distinto al régimen morenista. Como ya vimos, la represión ya no siempre se ve como antes, con soldados en las calles. Ahora puede ser legal, psicológica, digital o mediática. Por lo que aquí la pregunta no es si existe la represión en México, sino cuánta y de qué tipo se ejecuta hoy en nuestro país. Pues en la actualidad, la violencia física no es el único método de represión. En la era digital se aplica la represión indirecta, ya sea mediante bots que atacan a críticos del gobierno, campañas coordinadas para difamar o intimidar a ciudadanos que publican sus puntos de vista en redes, influencers financiados para promover narrativas del sistema, o señalamientos públicos desde conferencias o cargos públicos, tal como lo hemos visto en las mañaneras del gobierno de la 4T. Y es que la represión mediática, aquella que está sufriendo el periodismo en México, ya se amplió hasta los influencers, tiktokers, youtubers, y lo que es el colmo, hasta con los ciudadanos que se han manifestado dentro de sus propias redes sociales de manera personal, tal como aquellos jóvenes que están siendo perseguidos, exhibidos e investigados por el gobierno de Claudia Sheinbaum por haber convocado a la marcha de la generación Z y por haber estado publicando análisis u opiniones contrarias a las políticas de la actual presidenta de México. Y es aquí cuando decimos, si expresar tu opinión en tus propias redes sociales te puede traer persecución personal, digital, laboral o fiscal, es lamentable decir que esto es un completo acto de represión. Desde el momento en que se descalifica a quienes alzan la voz, el propio gobierno está mandando un mensaje a su grupo de seguidores con la intención de que se propicie un ataque hacia los manifestantes, hecho que ha generado que los ciudadanos atacados por el gobierno responsabilicen directamente a la presidenta de México si es que algo les llegara a pasar. La responsabilizo directamente de cualquier cosa que pueda pasarme, porque me expuso en un país donde el crimen calla a las voces que lo denuncian, como pasó con el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, porque nos expuso en un país donde quienes más desaparecen somos los jóvenes. Hoy redes sociales permiten que la ciudadanía esté más conectada, cuando hace algunos años solo se tenía la radio, la televisión y el periódico, medios que el poder y el gobierno podían controlar de manera más directa. Y aunque algunos se han cambiado a redes sociales, la persecución y desaparición de periodistas en México no ha cesado. Pues si revisamos la medición de la percepción de libertad de expresión a nivel mundial de la organización Reporteros Sin Fronteras para la publicación del año 2025, México se encuentra en el número 124 de 180 países, a tan solo 15 lugares de estar calificado como un país en situación grave, estando nuestro país entre los más peligrosos para ejercer el periodismo, pues cada año tristemente se reportan agresiones, asesinatos, amenazas y campañas de desprestigio hacia comunicadores. Y la pregunta aquí es, ¿esto también es represión? Para muchos analistas, sí, porque se busca silenciar investigaciones y controlar narrativas, sobre todo aquellas que van en contra del gobierno. Si el sistema se usa para intimidar o castigar posiciones críticas, entonces estamos ante una forma moderna de represión. La protesta en México muchas veces es contenida con fuerza, encapsulamientos, gases, arrestos, pero también hay campañas para desacreditar movimientos, llamándolos manipulados, violentos o enemigos del país. Un ejemplo actual
la pasada marcha del 15 de noviembre de la generación Z. Pues el intento del gobierno por controlar quién puede protestar y en qué forma, eso ya es un indicativo de represión. La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Edson Andrade se victimiza ahora de promotor de la violencia, cobarde como Salinas Pliego. Hay que reconocerle que fue a dar la cara a la manifestación del sábado. A diferencia de Ricardo Salinas Pliego, fascista, cobarde, violento, que tira la piedra y esconde la mano. Él es autor intelectual de la violencia del sábado, promotor evidente a través de su televisora y de sus muñecos de ventríloco, que son los locutores de Televisión Azteca. Entonces, el tipo, me voy del país. No deberían dejarlo salir, porque tiene responsabilidades por los actos de violencia del sábado. Entonces ya se hace la víctima, que sus datos personales, que su domicilio, que ajá. ¿Pero tú qué opinas? ¿México es un país que sigue utilizando la represión como herramienta de control? Déjame tu comentario y suscríbete a mi canal, en donde vamos a seguir tomando temas muy importantes que están sucediendo en nuestro país en la actualidad. Saludos.